O sea, imaginemos por un momento la siguiente escena. Estás caminando, digamos por el pasillo de un museo de arte. Ajá. Todo está en absoluto silencio, estás admirando una pintura bellísima, antigua, llena de historia. El ambiente es súper pacífico. Y de repente, sin el menor aviso, resulta que el museo no está en una calle tranquila. Sino en medio de la guerra. Exacto, en el epicentro de un campo de batalla activo. Y los proyectiles empiezan a quebrar los ventanales. O sea, ¿cómo procesa la mente humana una transición tan violenta de lo sublime, de lo pacífico, al terror absoluto? Pues es que es una ruptura brutal de la realidad, ¿no? Es un colapso total de los sentidos. Y fíjate que es exactamente esa fractura psicológica la que convierte al documento que vamos a explorar hoy en una pieza tan pero tan fascinante. Totalmente. Porque, a ver, el cerebro humano evolutivamente no está diseñado para hacer ese cambio de marcha así, de forma instantánea. Primero, o sea, uno intenta mantener el orden lógico. Te aferras a la belleza o a la historia hasta que, pues, el instinto más primitivo toma el control y te obliga a huir. Es como dar un salto sin paracaídas, literal. Y bueno, con esta imagen tan cañona, queremos dar la bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis profundo. Hoy tenemos una misión de verdad apasionante. Vamos a desentrañar un fragmento del capítulo que se llama En la Guerra Guatemalteca, la cuarta parte. Que viene del libro Pinté fragmentos de ayeres y de sueños, de Luis Aragón. Exactamente. Todo esto basado en un documento que detalla una huida, pues, súper precipitada de Tikal. Y para nuestra audiencia, o sea, esto es vital, porque es una lección tajante sobre cómo la historia no es nada más este conjunto de ruinas inofensivas que visitas en tus vacaciones. Claro. A veces, cuando menos te lo esperas, la historia contemporánea te atropella de frente. Sí, te pasa por encima. Y lo que este texto nos ofrece, digo, no es una crónica diplomática o un recuento militar tradicional, para nada. Es la bitácora súper íntima de un viaje con fines puramente turísticos y artísticos hacia la majestuosidad del mundo maya. Ajá. Un viaje que de verdad, en cuestión de minutos, colisiona de frente con la aterradora realidad de la guerra civil guatemalteca. Pero para entender la magnitud de ese choque, primero necesitamos sumergirnos un poquito en la hipnosis que Tikal ejerció sobre el autor. Es que esa fractura que mencionas es brutal justo por el nivel de ensimismamiento que traía el artista. O sea, para entender el terror de salir corriendo, hay que entender el tamaño del hechizo en el que estaba. Aragón llega a Tikal, que pues es prácticamente la capital de este antiguo mundo maya. Sí, la capital espiritual y arquitectónica. Exacto, y el texto nos describe un nivel de asombro, bueno, reverencial. Habla de edificaciones monumentales, o sea, del tamaño de un edificio de 10 pisos. 10 pisos. 10 pisos de piedra caliza en medio de una selva devoradora. Imagínate. Y ahí hay una observación arquitectónica y filosófica muy aguda en su texto, porque Aragón contempla estas estructuras masivas y reflexiona sobre la eficacia de los antiguos constructores, porque no son simples ruinas, son, digamos, sobrevivientes. Sí, han aguantado de todo. Exacto. Han resistido milenios de cataclismos naturales, terremotos, el avance de la jungla que siempre azota a Guatemala. Y el texto traza por ahí un paralelo muy sutil mencionando cómo las ruinas de Antigua operan bajo la misma lógica. Claro, atrayendo turismo de todo el mundo justo por esa fascinación humana hacia, pues, lo que se niega a desaparecer, ¿no? Tal cual. Y esa fascinación por la permanencia, pues como que se apodera de la racionalidad del autor, porque vemos cómo aflora este instinto recolector casi compulsivo de los artistas. Nos cuenta que merodeando por el terreno arqueológico afuera de una iglesia, se pone a recolectar objetos tirados. Sí, objetos abandonados. Ajá, que esculturillas de ángeles, plantas talladas en madera y, ojo aquí, relata que se lleva un badajo de bronce de un campanario, un objeto que se trajo hasta México y que dice que todavía conserva. Es que el detalle del badajo de bronce a mí me vuela la cabeza. O sea, hablamos de cargar un bloque de metal súper pesado en medio de un viaje por la selva. Exacto. Y a mí eso me hace muchísimo ruido, la verdad. O sea, entiendo la fascinación estética, pero llevarte figurillas de madera es una cosa. Empeñarte en cargar el badajo de bronce de una iglesia colonial, no sé, ¿no roza un poco en la negligencia absoluta hacia su entorno?
Pues sí. O sea, el país está respirando una tensión asfixiante al borde del colapso y este hombre anda cargando un bloque de metal pesado por pura devoción al pasado. Yo te pregunto, ¿tú crees que él relata esto con culpa o de plano su ceguera artística era tan cañona que no veía el peligro? Es una súper buena objeción. Y yo creo que la respuesta está en cómo el arte opera como un escudo cognitivo, ¿sabes? O sea, el badajo de bronce es como su ancla. Como el tótem de la película Inception. Ándale, justo como Inception, en un entorno donde el tiempo parece suspendido entre pirámides y con la amenaza de guerrillas invisibles, pues aferrarse a un objeto frío, pesado, real, era quizás su única forma de anclarse a lo tangible. Tiene sentido. Además, considera el efecto de la escala. O sea, te paras en la gran plaza de Tikal rodeado de pirámides de 60 metros y tu sentido de la proporción y del riesgo se altera por completo. Claro, 60 metros de piedra te hacen sentir microscópico. Exactamente. La crisis política se siente chiquita ante 1000 años de historia. Y, de hecho, él menciona una leyenda que dice, entre estos templos los vientos arrastran voces de los espíritus mayas. O sea, entras en trance. Y el ruido de la política moderna rebota contra ese escudo milenario. Es una anestesia total. Una anestesia por el peso de la eternidad. Y ese trance, llega a su verdadero clímax espiritual justo en la escena siguiente. Suben la escalinata del Templo 3, llegan a la plataforma y se topan con un dintel de madera con un personaje envuelto en una piel de jaguar. Sí, una imagen imponente. Imponente. Y ahí, frente a la representación de la serpiente bicéfala, pues inician una ceremonia súper solemne. Traían unas caracolas marinas y empiezan a hacerlas sonar hacia los 4 puntos cardinales, para honrar a los muertos. Con sonidos que él describe como lastimeros y ausentes, ¿no? Sí. Es una estampa de un poder visual y sonoro tremendo. O sea, el eco de las caracolas sobre la selva rindiendo tributo a los señores del inframundo. Y la genialidad del documento es que es precisamente en la cúspide de esa conexión ancestral. Donde se rompe la burbuja. Exacto. Donde la realidad entra y hace añicos el trance. Y de la forma más absurda y terrenal posible, ¿eh? Porque de la nada, en la cima del templo, los interrumpe un guardia. Pero no un guardia así todo solemne. El texto lo describe súper crudo. Dice que era un sujeto medio atolondrado, alcoholizado, amorcillado y crudo. Amorcillado y crudo. O sea, literal, un tipo sufriendo una borrachera monumental. Sí. Tambaleándose, arrastrando las palabras bajo ese calorón de la selva. Y paradójicamente, él es el mensajero del destino. Y el contraste de la advertencia es brutal. Porque el guardia, que un segundo antes quería venderles figurillas de barro, les lanza una alerta directita, sin filtros. Cito el texto, dice, «Señores turistas, es mejor largarse para no morirse. Supe que ya vienen nicaragüenses, cubanos o indios echando bala. Oí estallidos por aquel cerro». Híjole, es que ese fragmento encapsula perfecto el terror de la guerra asimétrica. Pasas de las deidades mayas al «ya vienen echando mala». Y si te fijas en la información del guardia, es súper caótica. Sí, nicaragüenses, cubanos, todo mezclado. Es el rumor puro, la desinformación de un conflicto donde nadie sabe quién dispara, pero todos saben que ahí viene la muerte. No hay ideología en ese grito, solo el instinto visceral de «corre por tu vida». O sea, es de película. El personaje que parecía el alivio cómico, el borracho del pueblo, termina siendo el ángel exterminador que anuncia el apocalipsis. La ironía es oscura, pero fascinante. Estaban honrando a los muertos antiguos y casi se vuelven los muertos de ese día. Y tuvieron que huir tan rápido que, ni le compraron las figuritas al pobre guardia. Para nada. Y la huida no tiene nada de épica. Es una comedia trágica. Escapan en un carro que, según cuenta el autor, iba haciendo sonidos metálicos por abajo y traía unos jadeos tosijosos. ¡Un carro tosiendo! Literal, un vehículo con enfisema en medio de la selva. O sea, la tensión de saber que tu vida depende de ese motor que suena que va a explotar en el próximo bache. Pero, en medio de todo ese pánico, dentro de esa cabina de metal que cruje, ocurre algo que define, yo creo, la resiliencia psicológica de Aragón. Porque él dice que a pesar de la urgencia, se puso a tomar datos y a hacer bocetos en su libreta amarilla. ¡Wow! Bocetos que, luego le sirvieron para su obra plástica de temas maya y mexica. Pero, si lo piensas, ¿por qué alguien dibuja mientras huye de balas? Claro, no hace sentido lógico.
No es documentación, es el instinto del creador resistiéndose a ser paralizado por el miedo. Trazar líneas en su libreta es tomar control de un entorno que ya no tiene sentido. Es usar el arte como salvavidas. Pero bueno, eventualmente logran salir del Petén, cruzan de regreso a los márgenes de la civilización, pasan por Guatemala capital, arreglan el carro en un tallercito así súper básico y por fin cruzan la frontera a México, llegando a San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y ahí es donde viene el episodio del hotel, ¿verdad? Justamente, llegan a lo que él llama un hotelillo desangelado y sin estrellas. O sea, muy modesto. Pero para ellos era el paraíso. Y nos cuenta cómo sus acompañantes, Elena y Mina, por fin se dan un baño, usan jabón, cremas, perfumes y duermen en paz. ¿Qué es lo más humano del mundo? Sentir alivio. Claro, pero lo que te hace ruido es el abismo entre esas dos realidades. Mientras ellas se ponen crema perfumada en una habitación segura, a unos kilómetros de ahí, la selva que acaban de dejar se está volviendo una fosa común. Es un retrato perfecto de la disonancia cognitiva, ¿no? El alivio sensorial de la agüita caliente frente a un estado que se está colapsando. Sí, Y la magnitud de esa ceguera se nota cuando hablan con la periodista Marcela Jereda, que, bueno, no daba crédito. Les decía, ¿cómo es posible que cruzaran el Petén justo en los días más violentos de la guerrilla? ni sabían. Exacto. Los turistas solo rozaron la superficie de un conflicto devastador. Y aquí, justo entrando a las entrañas del conflicto, es vital, súper vital hacer una pausa para quienes nos escuchan. El texto de Aragón menciona facciones políticas y figuras muy delicadas, de extremos tanto de izquierda como de derecha. Nuestra chamba en este espacio no es tomar partido por ninguna ideología, ni justificar a nadie. Por supuesto. Estamos informando de forma completamente imparcial sobre lo que dice el documento, cómo refleja la visión de la época y ese complejísimo tablero político que impulsaba la violencia. Sí, es una distinción fundamental. Porque el autor plasma un caos donde los frentes eran múltiples, y todos, absolutamente todos, se sentían mesías. Por ejemplo, menciona a Carlos Arana Osorio. Ajá. Pero no destaca sus políticas, destaca títulos casi esotéricos. Lo describe como presidente y masón de grado 33, de la Orden de Santa Brígida y con el collar del Santísimo. O sea, espera, ¿grado 33? Suena a una mezcla loquísima entre nobleza medieval y sociedad secreta. Y el autor subraya que, para ciertos sectores, Arana Osorio se vendía como un salvador, que iba a purgar al país de comunistas antirreligiosos. Exacto. Pero el texto no se queda ahí. Inmediatamente te pone la otra cara de la moneda. Menciona al Partido Guatemalteco del Trabajo, el PGT, y a José Manuel Fortuny, que también se sentía un salvador, pero desde la vertiente leninista muy ligado a Jacobo Arbenz. Esto de los autoproclamados salvadores. Tienes a un presidente escudado en títulos masones contra líderes que se creen la reencarnación leninista. Es un teatro del absurdo. Totalmente. Donde el ego desmedido de estos salvadores es el combustible. Y la tragedia real es que, cuando chocan esos egos, los que pagan con su sangre son los de siempre. Y para empeorar las cosas, el texto muestra que no eran solo actores locales. Intereses internacionales le echaron gasolina al fuego. Aragón señala a la United Fruit Company, monopolizando la tierra. Menciona los bombardeos aéreos de Estados Unidos en plena paranoia de la Guerra Fría. ¡Wow! Y súmale la desaparición de medio centenar de estudiantes, más los oportunistas que aprovechaban el caos para saquear. Era un tablero de ajedrez gigante donde potencias extranjeras movían las piezas. O sea, intereses corporativos, paranoia global y fanatismo local. La tormenta perfecta. Y el texto también menciona por ahí a Efraín Ríos Montt, a quien cataloga como otro pretenso salvador. Y después de toda esta radiografía de poder, el documento te da el golpe final con el costo humano. Ese es el aterrizaje forzoso. Y es un contraste que, híjole, te hiela la sangre. Sí, porque estamos hablando de un conflicto de más de 30 años, que empezó en los 60. 3 décadas de horror sistematizado. El autor enlista cosas irrefutables, masacres a comunidades indígenas, violaciones masivas, desapariciones y saqueo continuo. Y la cifra de muertes que arrojan estas investigaciones es abrumadora. 200,000 personas.
200.000 muertes, que el texto aclara que hay debate sobre el número exacto, pero, o sea, el orden de magnitud es innegable. Es borrar una ciudad entera del mapa por culpa de puras promesas de salvación. Y cuando ves el cuadro completo, la simetría es súper fuerte. Por un lado tienes la microhistoria, unos turistas huyendo en un carro que se cae a pedazos, cruzando la frontera para llegar a bañarse con jabón perfumado. ¿Sí? Y por el otro, la macrohistoria. Un país atrás de ellos en el retrovisor, donde 200.000 vidas se apagaron por intereses geopolíticos. Y fíjate que eso nos lleva a la conclusión de nuestro análisis de hoy. Porque la ironía del viaje de Aragón, como bien dices, es poética pero súper oscura. Empezó como un viaje romántico, buscando pirámides y colectando reliquias, y terminó siendo una huida frenética. Y un roce con una de las épocas más sangrientas del continente. Iban a asombrarse con los fantasmas del pasado y casi se los comen vivos los monstruos del presente. Y sobrevivieron de milagro, ¿eh? En gran parte por el anizo de un guardia borracho que tuvo el instinto de gritarles. Es el azar más absurdo salvando al arte. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final muy provocativa para nuestra audiencia. El texto confiesa que Aragón guardó el badajo de bronce y que esos apuntes de la libreta amarilla se volvieron arte, se volvieron exposiciones. Ah, las notas encapsularon el terror. Exacto, pero nos hace preguntarnos, ¿qué pasa con la memoria de un país cuando sus tragedias más fuertes quedan atrapadas así, casi por accidente en los apuntes de un turista que iba huyendo? Híjole, es un cuestionamiento profundo sobre quién cuenta la historia al final. Sí. ¿Cuánta de la historia que leemos hoy no la escribieron los grandes analistas ni los supuestos salvadores, sino gente común que solo quería escapar en un auto con tos? La próxima vez que veamos un cuadro o un documento, vale la pena imaginar qué estaba pasando a espaldas de quien lo hizo. A toda nuestra audiencia, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Esperamos que se lleven nuevas preguntas y otra perspectiva de cómo el arte y el caos siempre terminan cruzándose. Nos vemos en la próxima.